Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, comme vous dites? Eh oui. Bienvenido, bienvenida al primer episodio del podcast Filosofía para leer al mundo en YouTube. Espero que te guste. En este primer episodio vamos a hablar de Albert Camus, uno de mis filósofos y escritores favoritos. Es leerlo, toda una experiencia fascinante. Si no lo has hecho, te lo recomiendo. Al final de este episodio te voy a presentar toda la bibliografía que utilicé, igual los videos, artículos y pues todo lo demás, para que puedas consultarlo. Si es que no lo has hecho, te lo recomiendo. Y pues bueno, ¿quién era Albert Camus? Albert Camus nació en Argelia el 7 de noviembre de 1913. Se conoce principalmente por sus trabajos, por sus novelas, las más famosas: El extranjero, La peste, La caída, El hombre rebelde. También por sus ensayos filosóficos, principalmente El mito de Sísifo y otros. Entonces, ¿qué hace tan especial a Albert Camus? ¿Qué lo hace tan importante y tan actual? Pues bueno, son muchas cosas. Entre todas ellas, que Albert Camus tiene una gran habilidad, o tenía una gran habilidad, no solo para escribir, que si lo has leído sabes de qué te estoy hablando, y si no lo has leído te lo recomiendo. Puedes empezar con El extranjero, que creo que es la más famosa, o con La peste, que también es buenísima. Pero bueno, tenía esta habilidad de poder conectar con sentimientos que pueden considerarse sombríos, o que pueden considerarse no tan agradables de sentir. Iba Camus a estos profundos rincones de la existencia humana y volvía. Pero no volvía triste, no volvía con una pesadez sobre sus hombros, volvía de una manera muy optimista. Volvía a recordarnos que la vida, con o sin propósito, merece ser vivida. Entonces, mi propuesta para ti, y pues bueno, para todo lo que va de este episodio, es: la obra de Camus esencialmente es una invitación a vivir, es una invitación a experimentar la vida. Y en su primer intento, o en sus intentos de poder brindarnos esta invitación, lo que hace es decirnos que una vida sin sentido, o que la propia búsqueda del sentido de la vida, puede resultar absurda. Pero no absurda en un sentido como que no tiene sentido, que es tonto, no. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, y pues bueno, espero que te la pases tan bien como yo descubriendo y ahondando en la obra de este gran autor. Uno de los temas más fundamentales en la obra de Camus es la libertad, y vamos a ir desarrollando. Pero ahora hablemos de lo que puede ser el tema más fundamental de una de sus obras más conocidas, El extranjero. Ese extranjerismo que hay dentro de nosotros y que Camus muy bien retrata dentro de esta novela. ¿Qué pasa en el extranjero? Bueno, es algo relativamente sencillo de explicar. Son las vivencias de un hombre llamado Meursault, un hombre que, a través de la novela, que por cierto es más o menos cortita, pues nos van relatando literalmente, esto creo que no es spoiler, las primeras líneas del texto es: mi mamá ha muerto, fue ayer, no lo recuerdo, algo así, estoy parafraseando, te lo voy a poner en pantalla. Entonces, y así en la novela van pasando muchas cosas que a lo mejor a ti y a mí pues causarían de menos un impacto emocional, algo. Pero este personaje parece que no se inmuta, parece que no le importa. Bueno, no sé si no le importe, pero simplemente no vive de acuerdo a lo que tú y yo pensaríamos que debe de ser, ¿no? A lo mejor tú y yo diríamos: oye, venga, es que si mi mamá se muere, pues ¿qué hago? ¿Se cae el mundo? O peor, si hay algún asesinato, si hay algo de esa gravedad, seguramente reaccionaría muy mal. Pero pareciera ser que Meursault, pues yo no diría que es indiferente, pero sí que ahí Camus nos va dando un atisbo de lo que posteriormente desarrollaría, o de cuál es su filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía que él desarrolla. Entonces, ¿qué más encontramos en Meursault? Una soledad extrema. Porque Meursault lo que nos enseña es
¿cómo podemos ser extranjeros inclusive hacia nosotros mismos? ¿Por qué? Porque bueno, de repente podemos vernos al espejo y no reconocernos, podemos ver que tal vez la vida que hemos llevado hasta ahora no es nuestra, que no es algo que nosotros queramos, y vamos cambiando, nos vamos alejando. Ahora viene el entorno, que no lo reconocemos, que aunque hemos estado ahí toda nuestra vida, parece ser que no es algo que nos interese, no es algo que nos llame, no parece ser que encajemos dentro de ese entorno, dentro de las amistades, de la familia, de la pareja, que parecen ser cada vez más lejanos. Entonces, lo que nos enseña también Meursault, o lo que vemos reflejado mientras lo leemos, es cómo una persona no vive con los preceptos que se le imponen. Meursault es una persona que simplemente no tiene máscaras, no vive de acuerdo a como tú y yo lo haríamos. Es una persona que es... Y las demás personas, al verlo vivir, al ser tan libre en su expresión o no expresión, pues reaccionan de una manera bastante interesante. Entonces te lo recomiendo. Pero aquí lo importante es que en esta novela Camus nos va diciendo cómo es que podría ser esa libertad que él propone, o esa libertad que pudiera venir o que viene tal vez de la mano de la siguiente realización que nos propone en el grueso de su obra, que es la del absurdo. ¿Pero qué significa? Porque es con el concepto con el que más se asocia Camus, el absurdo, ¿no? La filosofía del absurdo, el absurdismo, que el universo no importa, que lo que sea. Entonces, dando pie con esto del extranjero y la libertad que nos propone de ser, ¿qué significa que la vida sea absurda? ¿O qué significa la... Entonces ahora tenemos una vida sin sentido. Venimos de hablar de la libertad, venimos de hablar de un personaje que vive en una soledad extrema, porque no juega el juego. Meursault no se preocupa por todo lo que se nos impone o por toda esta jaula en la que vivimos. Simplemente no juega y se encuentra en una soledad, pero muy probablemente él es libre. Ahora, ¿qué pasa con nuestra búsqueda de sentido? Pues se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas investigaciones y nos damos cuenta que la búsqueda de sentido es algo que es intrínseco a nuestra condición humana, es algo que tenemos que tener, o al menos buscar. ¿Pero qué nos cuenta Camus? Nos cuenta que, bueno, tenemos a un universo al que parece, al que no le importa este sentido que buscamos. Es completamente indiferente, pero no de una mala manera, simplemente es indiferente. Entonces, nosotros tenemos esta carrera impresionante, estas fuerzas, estas ganas impresionantes de encontrarle un sentido a nuestra existencia, de decir, por eso estoy aquí. Pero nos topamos con un universo al que no le importa. ¿Por qué ver hacia el universo si aquí en la Tierra hay mucho que hacer, hay mucho que ver? Bueno, pues resulta que la obra de Camus, cuando se escribe en el siglo pasado, el 1900, después de los 50, hacia allá, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ya tenemos esa primera impresión de lo que es el postestructuralismo. ¿Qué es esto? Bueno, esto le vamos a dedicar otro video, un video en sí mismo porque es un temota, pero para ponerlo en el contexto del que estamos hablando, que es de la obra de Camus, las cosas o las narrativas. ¿Qué es una narrativa? Para hacer un paréntesis rápido en este episodio, nosotros conducimos nuestras vidas mediante la narrativa que nos decimos de nosotros, nuestros porqués, nuestros cómo, nuestros para qués, y creamos una historia para nosotros. Y luego están las metanarrativas, que son estas historias que están arriba de las que nosotros nos contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la religión, el progreso, la historia o el progreso histórico, la razón, la ciencia. Entonces, ¿qué pasa con el postestructuralismo? Y bueno, más actualmente o más contemporáneamente el postmodernismo, que toma esas estructuras, literalmente, que son construidas por la religión, la ciencia, bla, 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 y las deconstruye. No quiero decir destruye, pero sí que las pone en duda y las va tumbando esos pilares, ¿no? Esto es muy debatible, pero bueno, el caso es que volteamos hacia arriba, buscamos en el cielo y ya no está Dios, porque ya no lo acabamos. La estructura que tiene la religión se va. Bueno, vamos a buscar a la razón, a la ciencia, porque si no es religión debe de ser la ciencia, tampoco está. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya somos conscientes de que la ciencia es solo un pequeño fragmento de lo que podemos entender del universo. Ponemos nuestra confianza porque tiene un método, obviamente,
pero sí que no es la verdad absoluta. Y ahí está el punto. También nos empezamos a preguntar, pero ¿existe una verdad absoluta? Y bueno, bla, 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 todo eso. Entonces la obra de Camus entra en todo este meollo, se escribe dentro de todo este meollo. No estoy seguro si es una respuesta o es parte de, supongo que es parte de, pero bueno. Entonces entra en todo este meollo y nos dice, bueno, queremos voltear a todos lados, tenemos esta búsqueda desesperada, pero no encontramos nada y nos encontramos con que al universo no le importa que nosotros estemos tan desesperados por un sentido. Eso es el absurdo. El absurdo es ser conscientes que tenemos una búsqueda intrínseca y desesperada por sentido en la vida, pero nos encontramos con la indiferencia de lo demás que está fuera de nosotros. O sea, para la vida, si nosotros observamos la vida, si observamos el entorno, no hay eso. Yo no sé si los animales tengan un sentido de su vida. Probablemente no, o probablemente sí, pero no parece que les importe. A nada más que a nosotros humanos parece que les importa un sentido por vivir. Simplemente vivimos, o bueno, más bien simplemente viven los animales, o vive el planeta Tierra o el universo, viven, pero no se preguntan si hay un sentido, ¿no? Eso es el absurdo. Esa es una vida absurda. Una persona que se da cuenta, que es consciente de ese choque, de nuevo, en el que yo busco un sentido de manera desesperada, pero nada más yo, nada más yo como humano, no haya nada afuera que me lo marque. Eso es. Entonces, lo que nos dice Camus, y aquí estamos hablando ya del mito del Sísifo, que es su ensayo, es uno de los mayores ensayos, es muy bueno, nos da varios ejemplos, es cortito también. Nos dice esto, y el título hace referencia al mito griego de Sísifo, que por alguna razón, bueno, hace enojar a los dioses, para abstraerlo y darlo muy básico, hace enojar a los dioses griegos, y los dioses lo condenan a que, pues, va a tener que subir por toda la eternidad una roca por una colina, y justo cuando esta roca llega a la cima, baja, y una y otra vez. Ese es el mito del Sísifo. ¿Y por qué Camus lo pone en medio? ¿Por qué hace referencia a esto? Bueno, porque lo que nos intenta ahí decir, o lo que yo he entendido que nos intenta decir, es que, pues por una parte, nuestra roca es esa búsqueda de sentido. Esa es nuestra roca. Vamos subiendo esta roca una y otra vez buscando sentido en todos lados. Solo para cuando parece que lo hemos encontrado, la vemos caer otra vez. Vemos cómo esta roca cae y tenemos que empezar todo otra vez. Ahora, algo que a mí me parece interesante es que puede que sí, de hecho se malentiende mucho lo que es absurdismo, nihilismo y existencialismo, ¿no? El clásico como, no son iguales. Bueno, sí, en efecto, no son iguales. Pero a mí lo que me sorprende de Camus, y aquí tengo mis notas, por eso a veces volteo abajo, es que no nos da una perspectiva pesimista. A diferencia de lo que puede ser el nihilismo, el absurdismo o su filosofía no es cínica, no es pesimista. No se trata de decir, bueno, es que la vida no importa, no hay un sentido, nada es importante, entonces YOLO. No necesariamente. Más bien lo que intenta Camus aquí es decirnos, oye, estas narrativas o estas historias que nos contábamos a nosotros mismos no son verdad. Puedes tú hacerlas verdad, o tú puedes llevarlas a las verdad si tú quieres, pero no están ahí, no existen. Eres libre para darle, si tú quieres, el sentido que quieras a tu vida. Ahí está la roca de Sísifo, ¿no? Si tú quieres. Pero si no quieres, entonces eso no quiere decir que tu vida no tenga por qué ser vivida. Puedes vivir tu vida y ser libre. Como la frase más famosa de él también, me parece, que en una existencia tan fundamentalmente opresiva, estoy parafraseando, la voy a poner en pantalla, que tu existencia sea un acto de tanta libertad, ¿no? Algo así, estoy parafraseando horrible, pero la voy a poner. O sea, es eso mismo que nos está diciendo, nos da esa condición de libertad. Por eso es que su obra, en general, me parece maravillosa, y lo puedes ver en sus novelas. Me faltó mencionar algunas, pero bueno, las voy a poner en la bibliografía. Entonces, eso es a mí lo que más me parece interesante de su obra, en este tema del absurdo, en este tema de la libertad. Ahora, ¿cómo se maneja esta libertad? ¿Qué haces con esa libertad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Puedes con ella? Ese es otro tema por completo diferente, ¿no? Al final del ensayo, Camus nos dice que Sísifo debe de ser feliz o debe estar feliz, algo así, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué?
también puede ser que eso haya sido malentendido, pero de nuevo, porque Sísifo se da cuenta que sus esfuerzos de buscar o de subir esa roca quizá siempre van a ser infructuosos, pero es consciente de eso. Y nosotros también ahora podemos ser conscientes de que allá afuera, puede que sí, puede que no, hallemos un sentido para nuestra existencia, pero que nuestra existencia no está dependiendo de eso. Podemos simplemente vivir. Hagámoslo. Muy bien, habiendo dicho esto, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a Sísifo y qué nos queda a nosotros con todo esto? ¿Qué pasa? Vamos a ver esta cita. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta cita? Que bueno, así es como una persona que se topa con el absurdo se puede encontrar, exiliado. Nos quedamos solos. Esa es la verdad, porque nos quedamos sin una respuesta. De nuevo, volteamos al cielo, pero no nos escucha nadie, no nos contesta nadie. Volteamos a ver a la ciencia y pues bueno, nos da ahí un atisbo de lo que pudiéramos entender de la totalidad. Nos da, sí que nos da pistas, sí que nos orienta, pero pues no nos da ese confort, no nos da esas respuestas que tal vez necesitamos o que estamos buscando con tanta necesidad. Ahora, se considera a Sísifo como un héroe absurdo. ¿Por qué? Porque el hombre es el fin y es su propio fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Sísifo no está buscando un propósito en su vida. Una, porque bueno, en su caso particular no tiene. No podría porque está castigado por los dioses griegos y salir de eso, pues bueno, qué tema, ¿no? Pero otra, porque es una alegoría, es decir, nosotros todos, como ya lo dije antes, tenemos esta roca cargando o empujando esa roca, nuestra búsqueda de sentido. Pero ¿qué tal si mientras aceptamos que podemos y que llevamos esa roca a nuestras espaldas, también aceptamos el hecho de que somos y estamos? Es decir, ¿qué tal si esa narrativa ahora que ya estamos muy deconstruidos y muy posmodernos cambia y podemos ver cómo podemos ser suficientes por nosotros, por nuestra existencia? Es decir, a Sísifo no le queda de otra, porque pues está castigado eternamente, ¿no? Pero aún bajo ese castigo, y quizá por eso Camus decidió elegir esa alegoría con ese personaje, es que pues mientras él va empujando su roca sabiendo que tiene que hacerlo para siempre, mientras tiene esa conciencia, mientras sabe que eso es lo que él hace, lo acepta, acepta que es su hacer, entonces puede ser libre y puede darse cuenta que él es su propio fin, como tal vez tú y yo. Si lo ponemos ya en términos contemporáneos o actuales, pues todos quizá tenemos un trabajo que no nos agrada o algo en nuestra vida que no es lo que nosotros esperamos, que quizás es esa roca que no responde a nuestro sentido que ya encontramos o que ya decidimos aceptar, porque también está esa otra parte. Tú puedes ser un hombre que vive por sí mismo, una mujer que vive por sí misma y para sí misma, sin necesidad de adherirte a un sentido. Pero lo que también propone Camus es, bueno, sí, no hay nada intrínseco, es decir, no existe allá afuera, pero sí que te lo puedes crear. Que eso tenga o no sentido, bueno, no sé, pero te lo puedes crear y lo puedes aceptar y puedes vivir. El chiste es que, como también otros filósofos de su entonces proponen ese tema de libertad, ¿no? Ese tema de, hey, no estamos atados, pero ese no estar atados pues implica esa soledad en la que pues volteamos y volteamos y parece que no encontramos a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Y para cerrar, digo, yo sé que, y lo vamos a comentar en la conclusión, tratar de reducir la obra de Camus a un video de menos de 20 minutos o poco más, eso sí es absurdo. Eso no es algo que se pueda hacer. Pero, pues bueno, espero que esto te haya dado la idea, o al menos te haya motivado a poder leerlo. Pero no quiero acabar sin antes hablar de lo que para mí es lo más bello y lo más importante en la obra de Albert Camus. El sentimiento, sí. ¿A qué me refiero con esto? Leer a Camus, como ya pudiste verlo, o inclusive tú que lo sepas mejor que yo, y si lo sabes,
Escríbelo en los comentarios, me encantaría. Al final, la idea del podcast, cuando era podcast y que todavía lo es, y que ahora migra también a YouTube, es poder generar ideas, poder generar ese conocimiento a partir de ya sea posturas encontradas o que estamos de acuerdo o no, pero es generar ese conocimiento. Yo en ningún momento pretendo saberlo todo. Y también si cometo un error, pues házmelo saber. O sea, yo estoy en esa disposición, pero bueno. ¿A qué me refiero con el sentimiento en la obra de Camus? Cuando tú lees su obra, alguna de sus novelas, de algo que te das cuenta es que él tiene o tenía, perdón, una manera de conectar, como ya lo dijimos al principio, con todos estos sentimientos. Y aquí está la cosa, sentimientos que a veces son de felicidad, de alegría, de éxtasis, de felicidad, de encontrar un amor dentro de todo el caos, ya sea un amor hacia otra persona, un amor a la existencia o ese amor a la libertad recién encontrada. Pero también, y la mayoría de las veces en esa misma novela, inclusive en ese mismo párrafo, te encuentras con los sentimientos de soledad, de perdición, de depresión, de desencuentro, de tristeza, de agonía, de muerte. Eso es la obra de Camus. De lo que nos habla la obra de Camus, y te propongo que tú me digas si estás o no de acuerdo conmigo en esto, es de la vida. Y esta cita que voy a poner a continuación es mi cita favorita de todos los tiempos. No solo de él, sino de todos los tiempos. Me parece una cita preciosa y creo que encapsula muy bien todo lo que te puedes encontrar en la obra de Camus. Porque nos habla de, y bueno, y pues bueno, como ya dije, es imposible resumir a un autor tan fantástico en tan pocos minutos. Y esa nunca fue mi intención. De nuevo, mi intención es, si algo de esto de lo que dije te interesó, que te adentres a leer su obra, ya sea sus novelas, las obras de teatro que él escribió, o sus ensayos filosóficos. Todos van de la mano, pero pues puede que te interese una más que otra. Entonces, yo te hago esa invitación. Es una obra fantástica, vas a encontrar cosas que muy probablemente yo no, y si es así, pues házmela saber, comparte conmigo qué encontraste con él. Y bueno, esa frase que puse ya al final de la sección anterior a mí me parece fantástica porque como puedes ver, está llena de altibajos. O sea, por un momento te hablo de que me encuentro en un invierno pero dentro de ese invierno veo que dentro de mí hay un verano que es invencible, del odio, del amor, de la perdición, del reencuentro, de la soledad, de todo. Eso es la obra de Albert Camus. Entonces, te invito a que lo leas, te invito a que experimentes y disfrutes de su obra también si no te gustó. Creo que es de esos autores que logran tener ese balance, si hablamos de filosofía, entre un contenido filosófico bastante fuerte, que, de nuevo, el mito del Sísifo es un librito, es un libro realmente, bueno, depende de la edición, pero es un libro que no es un armatoste gigante, no porque eso esté mal, pero dentro de esas pocas páginas puedes encontrarte un montón de cosas y le puedes sacar y sacar y sacar y sacar. Igual que a sus novelas. La Peste a mí me parece magnífica, creo que esa es mi favorita de él, te la recomiendo. Leerla en pandemia fue toda una experiencia, entonces te invito a que lo leas, te invito a que también me comentes qué te pareció este primer video. La idea de estos videos pues también es poder comentar contigo, porque bueno, en el podcast yo siempre dejo, el podcast va a seguir vivo, obviamente, y siempre dejo ahí unas preguntas, pero creo que aquí puedo tener más interacción yo contigo, con ustedes. Dime qué te pareció, ¿crees que me equivoqué? ¿Crees que me faltó esto? Obviamente me faltaron muchísimas cosas, estoy consciente de eso. De nuevo, mi intención nunca es decir, ah, bueno, vamos a tomar media hora y órale, ahí va toda la obra de Camus. Eso es imposible. Y menos, bueno, no solo a él, sino a todos los autores de los que he hablado y de los que voy a hablar. Entonces, espero que este video te haya dejado algo. Déjame me gusta, suscríbete si quieres contenido así. Entonces, pues bueno. Gracias y te veo en el próximo.